o de la revisión. Bueno, entonces, muchachos, o sea, los artículos, uno siempre que va a estructurar que va a hacer una propuesta de trabajo, cuando la está estructurando, cuando la está pensando, cuando la está ejecutando y cuando ya la ha terminado, pues entonces uno tiene pues es necesario estar siempre haciendo revisión de bibliografía. Ya hablamos las clases pasadas que hay diferentes fuentes para revisar la bibliografía. Hablen con sus profesores, a ver cómo en cuál quiere, pues con los asesores, a ver ellos qué indicación y qué dirección les da a ellos sobre qué bases de datos deben de visitar ustedes de acuerdo a los temas que están trabajando, a lo que conoce el profesor, a lo que, bueno, no sé, a las necesidades que haya. Lo que les he contado es que hay unas que son como una fuente primaria, digámoslo así, es donde son los editores que tienen las revistas y que tienen los artículos. Entonces, normalmente ahí se encuentran los artículos en extenso, en PDF. Algunos son gratis, algunos, si ustedes ingresan por el ITM compra unos servicios, entonces algunos de ellos les van a salir gratis por la compra que es el ITM y algunos habría que pagarlos uno mismo, pero ustedes no van a pagar nada porque para eso van a buscar más, van a buscar más. Entonces hay unos que directamente como Springer, como Science, que son directamente editoriales que tienen las revistas. Ese es como un nivel. El segundo nivel es, por ejemplo, PubMed, que lo que hace es que coge Springer y Scopus, coge varias de esas editoriales y forma como una base de datos. Y ellos lo que tienen, por ejemplo, en el caso de PubMed, lo que tiene son los resúmenes, pero en algunas ocasiones ellos, si el artículo está libre y las personas lo pueden acceder, ellos directamente colocan el link también para uno ir a buscar el artículo. O sea, el link que te va a llevar acá a Springer o a Science Direct y ahí puedes buscar si el artículo está. Entonces es como una secundaria. Y luego está Google Scholar, que es como una cosa mucho más general, donde me va como a revisar todo eso que hay y me saca también los artículos. Entonces todos me sirven, todos me pueden servir, pero ya ustedes miran con sus asesores en cuáles van a trabajar. Eh, ya dijimos que todo eso, pues todo eso sirve para poder identificar cuáles son, pues a nivel de la sintometría, a ver qué es lo que se está como generando en el mundo y cuáles son realmente las cosas importantes o no, si no reconocidas a nivel científico, más bien. Hay dos bases de datos muy importantes que nosotros utilizamos para poder identificar si la revista pues tiene como unos niveles de calidad, que eso lo hacen estas dos, JCR y SJR, que son los que rankean o organizan sí, como que los artículos las revistas que están incluidas en estas revistas a nivel de la ciencia reconocemos que sí son validadas. Hay otras revistas que no pertenecen a estos dos, em, pues digamos, empresas que lo que hacen es tomar unos indicadores que quizá las revistas sean buenas, pero no están en estos sistemas. Entonces, nosotros que reconocemos las revistas que están en estos sistemas, en el JCR y en el SJR. Así trabajamos nosotros la ciencia bueno, así es lo que es. Pero lo que les digo, el hecho de que una revista no esté ahí, en esas bases de datos, no significa que es que no sean buenas. Pero las que están ahí, pues sí, se reconoce que tienen unas características o unos indicadores de calidad que estas empresas solicitan a las revistas para poder estar ahí. Eh, entonces recordemos que lo que hacen estas dos empresas es que cogen las revistas, que se le inscriben en un área de conocimiento, ellas cogen todas las revistas, sean 200, sean 1000, sean 3000, y luego lo que hacen es dividirlas les sacan los indicadores y entonces colocan la que tiene el indicador más alto, la que tiene el indicador más bajo. Y luego de esa revista lo que hacen es partirlas en 4 secciones Q1, Q2, Q3 y Q4, y de esas maneras las van rankeando. O sea, que en Q1 son las que tienen el indicador más alto,
Q2 el indicador que sigue, Q3 los que siguen y Q4 los que tienen los indicadores más bajos. Pero lo que sí tienen de importante es que así sea Q4, se supone que esa revista está cumpliendo con unos estándares básicos de calidad académica. Entonces nosotros, bueno, de ya, eso es donde nosotros vamos a ir a buscar la información en esas revistas. Dicho esto, ahora sí, vamos a lo de la revisión. Les había contado que la revisión es importante porque eso es lo que nos permite saber a nosotros qué es lo que está pasando con el conocimiento o la información que hay acerca de ese tema que yo estoy trabajando y yo necesito estar constantemente indagando sobre qué es lo que se está publicando, qué información se está publicando sobre esos temas que yo quiero trabajar y tengo que estar constantemente haciendo esa revisión. Entonces, también ya hay unos, ya nos han estado como indicando, ya sea a nivel científico, ya también se ha organizado de cómo nosotros podemos, cuáles son los pasos que nosotros podemos hacer para hacer esa revisión, que sea organizada, que sea bien estructurada para que nos permita a nosotros realmente poder avanzar más en esa investigación. Entonces, una investigación que se lleva a cabo de acuerdo con métodos de investigación científica claramente establecidos, está diseñada para minimizar los sesgos y errores inherentes a las revisiones que se hacen, pues, como de una forma, narrativas tradicionales, o sea, hacerlo de una manera, pues, no sistemática. La gran cantidad de literatura médica requiere que tanto los médicos como los investigadores confíen en revisiones sistemáticas para tomar decisiones informadas. Las revisiones sistemáticas minimizan el sesgo. Una revisión sistemática es un método más científico para resumir literatura porque se utilizan protocolos específicos para determinar qué estudios se incluyen en la revisión o no. En el caso de ustedes, no es que yo no les estoy pidiendo que ustedes hagan una revisión sistemática o un artículo de revisión sistemática. Lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar los parámetros que se utiliza en una revisión sistemática para que nosotros podamos estar un poco más tranquilos acerca de que esa revisión que nosotros estamos haciendo eh, realmente nos va a dar la información adecuada, la estamos haciendo bien de una manera que nos permita realmente a nosotros avanzar de una manera muy tranquilos, estar tranquilos en como en ese proceso de avance que estamos haciendo nosotros. Muchachos, me comprenden o qué opinan de esto que les digo. Sí, profe. Profe, entonces, pues según entiendo, la revisión sistemática lo que busca es, con base en la literatura existente, responder si hay evidencia para una pregunta determinada, utilizando esos criterios de rigor. Pero en este caso, pues, que es, digamos, nuestra aproximación al tema, ¿no sería quizás más pertinente en lugar de una revisión sistemática? Una revisión narrativa o un scoping review? Mm, pero lo que pasa es que la idea es que ustedes se le haga un buen procesamiento a la información que ustedes van recopilando. Más que hacer simplemente como un scoping. Uno realmente hace un scoping review un scoping cuando es un tema que es como totalmente nuevo y usted apenas como que usted apenas lo está abordando. Y por ejemplo, ustedes acá tienen que tener claridad de la metodología que van a utilizar. Entonces, esta revisión sistemática, o sea, lo que les quiero enseñar es cómo se hace, pero para que ustedes lo vayan haciendo con sus datos, con lo que ustedes vayan recolectando para que esa información que a ustedes les quede bien, sea bien como estructurada, que ustedes estén tranquilos con eso que ustedes están haciendo. Porque si no pensamos en esto, pues simplemente entonces abrimos los buscadores que queramos, la base de datos, buscamos la información, por otro no estamos como analizando, ¿será que esta información que yo estoy revisando, si está bien, o si está mal? Eh, realmente, sí, como hacerle un análisis un poco más estricto y más organizado. Sobre todo porque ustedes ahorita a ustedes no les interesa hacer una revisión simplemente por contar un tema. ¿Cierto? Supongamos, dime tú algún tema, Andrés. No, no sé, farmacogenómica. No, pero específicamente algo.
en específico farmacogenómica de qué o algo. Mm, no, pues no, profe, por ejemplo, lo que me comentó ahorita en una llamada la profesora Ileana era Ajá, un tema específico con curcuminoides y proteínas del ciclo celular. eso. Pero entonces, como usted va a hacer su trabajo va a hacer un trabajo de bioinformática, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de curcuminoides y entonces usted mete el tema y no puede ser como cualquier, de eso se ha trabajado bastante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los curcuminoides, entonces, no sé, así como se lo digo. Entonces, si tú haces una buena selección tú revisas si tienes 10 artículos, pero de esos artículos usted los coge y simplemente se va a poner a escribir con ellos y hacer un informe con ellos, sin haber hecho como un poquito de análisis de esos artículos, qué tan buenos o no pudieran ser. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, supongamos que tienes 10. No, supongamos que te salieron 15 artículos que te hablan de curcuminoides. Entonces, por ejemplo, digamos, de curcuminoides identificados en curcuminoides y cúrcuma, por ejemplo. Entonces, hay unos artículos, por ejemplo, que son de unas revistas por allá que no, como te digo, no pertenecen a estos sistemas, al JCR o ay, se me olvidó, JCR y SRI. Y ay, bueno, se me fue, pero los dos que les había pues dicho. Se tiene 10 y de esos dos son revistas que no están ahí en esos sistemas. Eh, o sea, ¿usted los incluiría o no los incluiría? Por ejemplo. O sea, si Profe, tú no supieras esto, tú yo en los ese, incluiría ajá, porque igual me parece, pues personalmente, que hay como un monopolio en cómo se maneja la información en ciencia y hay revistas muy buenas pero que no tienen la visibilidad suficiente por estar en países que no son de primer mundo. Entonces, yo haría una evaluación crítica del contenido de esos artículos una evaluación crítica. y dependiendo de lo que Eso. contengan, los incluyo o no. Exactamente, pero ya tú me dice ahí una razón. Harías una evaluación crítica y a ese es el punto que quiero ir, o mejor dicho, lo que los quiero invitar con esto. Ustedes van a encontrar mucha información, ¿cierto? Ustedes van a encontrar mucha información, pero es que pero esa información hay que hacerle como también un proceso crítico. No es como que todo lo que esté ahí es para publicar. Entonces, eso se lo tienen que seleccionar. Por ejemplo, una pregunta que les hago a ustedes en ese momento, porque yo tengo un punto de vista, pero quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes incluirían artículos en español y en inglés en el trabajo que van a hacer en este momento, cuando ustedes vayan a hacer la revisión? Yo sí. Yo Y también. también podría. Sí. Y más o menos, ¿ustedes creen que cuántos artículos, por ejemplo, ustedes podrían incluir? Pues yo no tendría una claridad de la cantidad porque pues también considero que va de acuerdo al tema que uno esté evaluando y pues uno tiene entendido que en inglés hay mucha más información de la que hay en español, entonces pues entonces yo creo que depende. ¿Qué más opina algo? No, yo pienso lo mismo que la compañera. Creo que va a haber una mayor cantidad de literatura en inglés. Bueno, entonces eso es lo bonito, por eso se tiene que sentarse con el profesor y tienen que ir definiendo qué es lo que ustedes van a seleccionar.
Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo hago mis trabajos, eh, algo que sea, por ejemplo, de esto de bioinformática, yo no tomaría sino trabajos en inglés, porque es que primero, pues las revistas mejores, como con más indicadores, o sí, las revistas como mejores, tendría que buscar yo, por ejemplo, cuáles son las revistas mejores en el área, pero la verdad es que ya uno utiliza las revistas en español. Cuando, por ejemplo, yo utilizo una revista en español, yo estuve trabajando con una planta, con una frutica, que es un arándano, que solamente se produce acá en Colombia, solamente nace, florece, o pues, ella crece, ella es de los Andes, es un arándano de los Andes. Entonces, ¿dónde está? Donde hayan Andes. Entonces, en qué países está? Solamente han reportado en Jamaica, en Venezuela, en Ecuador y en Colombia. Entonces, cuando yo he publicado en eso, sí me ha tocado referenciar en español. ¿Por qué? Porque es que como apenas están esos países, pues entonces las referencias son muy poquitas y pues mucha gente, pues algunos de los estudios que hay muy poco estudio y de los pocos estudios que hay, pues están en español, entonces me corresponde tomar eh, esa información. Pero, por ejemplo, ahora que voy a trabajar con cúrcuma, que hay muchos artículos en el mundo y que mucha gente está trabajando, yo en este caso, por ejemplo, yo ya no tomo un artículo en español, ni en otro idioma que no sea inglés. ¿Por qué? Porque con los de inglés tengo muchísimo. Y tengo los artículos en inglés y en revistas que son muy buenas. No el hecho de que un artículo esté en una revista buena significa que el artículo sea bueno y que porque una revista no está de pronto un artículo está en una revista que de pronto no sea tan bueno, pues sea malo, no. Pero lo que estamos diciendo, o sea, estas bases de datos lo que hacen es exigir o ellos verifican que las revistas tengan por lo menos cumplan con ciertos estándares de calidad. Entonces, por ese lado, cuando una revista está en esas bases de datos, uno como que está un poco más tranquilo de que por lo menos sabemos que las revistas les están exigiendo que tengan por lo menos unas condiciones de calidad básicas. Entonces, por ahí yo ya estoy como más tranquila. Y las revistas, la verdad es que la revista, tiene su indicador mucho más alto, normalmente son más exigentes. Normalmente los artículos es mucho más difícil que un artículo sea aceptado en esa revista. Por lo tanto, digamos que ellos se dan el gusto de escoger los mejores artículos. Entonces, no es que necesariamente todos los que estén en Q1 pues son los mejores artículos, pero el hecho de que una revista esté bien rankeada y un artículo esté en una revista bien rankeada, pues sí le da a uno un poquito más de tranquilidad. Y yo me estoy riendo aquí, muchachos, porque estoy de acuerdo con ustedes. Y yo he encontrado artículos muy bonitos en revistas que quizás no están bien rankeadas, pero cuando yo y sobre todo porque si yo voy a escribir y si yo voy a publicar, también en las revistas también miran uno que está referenciando. Entonces, también lo que uno referencia también es importante. Entonces, ¿de qué dependería? Del tema que yo estoy trabajando. Porque si es un Profe, tema, sí, por ejemplo, en pandemia, ajá, como la investigación iba tan rápido, era muy común ver los preprints, ¿cierto? mm, Que eran estas plataformas donde se carga el artículo y a eso se le asigna pues un DOI, como si fuera una sí, publicación, pero no tienen este proceso de revisión por pares. Eh, sí. Esos preprints se podrían incluir en ese tipo de revisiones o eso qué. Pues mira, yo tengo un preprint en este momento. Tengo esa situación con ese preprint. Porque no, bueno, nosotros mandamos el artículo y ellos nos sacaron ese preprint, o sea, lo que me quedé como muy asombrada porque no esperé que me lo fueran a sacar. Les voy a contar qué pasó, por ejemplo, qué me está pasando con ese. Ellos nos mandaron nosotros tenemos que responder a los evaluadores.
Estamos en eso. Cuando le respondamos los evaluadores, si ellos no lo aceptan, ya no lo pasan a la revista, pero igual ya no lo sacaron y no lo que, pues, y no lo quemaron. Entonces, ¿qué me está pasando? Que revistas que son las revistas que se llaman depredadoras, a mí me están escribiendo y me están diciendo, no, publique su artículo conmigo. Y hasta me están diciendo, publíquelo gratis. O sea, publique su artículo así como está, sin dar respuesta a los evaluadores, sin hacerle los cambios que los evaluadores en ese momento me están pidiendo. Entonces, no sé, una persona podría hacer que acepte luego que el artículo se lo presenten así. Yo creo que los preprint, pues yo no los tendría en cuenta, pero hasta que no estén como publicados, nada. Y hay personas que, por ejemplo, se quedan con los preprint y no hacen luego el proceso de terminar de hacer la evaluación y de dar respuesta a los evaluadores y de hacer como el proceso. Entonces, no sé, como que el preprint, siento yo que todavía no está listo, pensaría yo. Pero que sirve para que usted pero que sirve pues como para uno tenerlo ahí y estarlo mirando, sí. Pero ese es un problema que tengo ahora con ese artículo. Sí, no, y además porque, digamos, hay campos que son muy novedosos y entre grupos de investigación compiten y casi que el que tiene el preprint primero ya puso, digamos, su firma del tiempo ahí de que fueron los primeros como en sacar determinada investigación a la luz. Sí, pues no sé, o sea, yo soy como, o sea, lo que les puedo decir es eso, que a mí no me había pasado, o sea, que me sacaron un preprint, ya me sacaron ese. Me escriben de muchas revistas a que para que publique allá con ellos, que, es- que haga la publicación en esa revista. Nosotros le estamos dando respuesta a los evaluadores. No había pensado lo que tú dices. O sea, yo antes pensé que era como algo malo, porque yo me sentí como incómoda que sacaran el preprint y que todavía no esté el artículo, ya el artículo aceptado en la revista como tal para la publicación. Bueno, ahí estamos dando respuesta, pero lo que tú dices, y por ese lado puedo estar como tranquila de que ya queda, de que nosotros somos los primeros, bueno. Entonces, en ese orden, yo no sé, creo que el preprint sí le sirve a uno para saber que eso está ahí, tener en cuenta esa información, pero pues yo hasta que no esté la publicación realmente publicada en la revista, no lo utilizaría, pero como referencia ya como para el artículo que voy a escribir o algo así, porque seguramente hay más información que yo pudiera utilizar. Ahora, no se trata, muchachos, tampoco. Ustedes van a hacer un trabajo que es de la especialización. Es como tipo artículo. A menos de que uno vaya a hacer una revisión, sea un artículo de revisión, pues realmente uno no necesita tener 100 referencias. Pero pues tampoco va a tener un artículo que tenga 15 referencias. ¿Qué número es? No, es que no, pues no hay ningún número que sea clave ni que sea mágico. Tiene que ser que se acorde a lo que uno está trabajando. Pero entonces eso, ni tampoco exagerarse uno en colocar una cantidad de referencias que quizás no necesite, pero tampoco que sean tan poquitas que parece que uno no hubiera hecho ninguna revisión bibliográfica. Si ustedes tienen un buen pool de esa revisión, pues que yo les estoy invitando y que estoy diciendo para que lo vayan haciendo bien organizado, sistemático, eh, que sea como depurada, que sea depurada esa información que ustedes tienen, pues les va a dar unas buenas herramientas para que ustedes puedan realizar su trabajo y tengan ahí una buena base de, de, de fuentes teóricas que les puedan ayudar a hacer una buena elección de las metodologías, de los análisis que van a hacer. Muy importante la metodología, el por qué lo estamos haciendo, cuál va a ser el enfoque, realmente cuál es el objetivo, cuál va a ser el enfoque de lo que yo estoy haciendo, porque yo puedo tener una idea, pero entre la idea y la acción hay un camino. Pues lo que quiero decir es que a partir de mi idea yo puedo tener diferentes acciones. Entonces, yo tengo también que definir cuál es mi acción. Cuando eh, cuando se patenta algo, las ideas nunca se patentan, las ideas no son patentables. Lo que se patenta es la acción como tal, o sea, lo que ya está hecho, porque ideas hay muchas, pero como uno eh, enfoque o materialice ese, esa idea que se tiene, eso es lo que es importante. Entonces, para poder saber y realmente cuál es la metodología que yo voy a utilizar, porque entonces
yo tengo este problema, entonces a ver cuál es mi problema y cuál es la metodología que voy a utilizar, porque hay veces las personas tienen el problema de que están pensando primero en la metodología y están centrados más en la metodología que en lo que quieren obtener. Entonces eso es importante que uno tenga claridad que primero es su idea y luego saber qué metodologías existen y que yo busco la metodología para dar respuesta a mi pregunta. No es que yo tenga una metodología y busque una pregunta para utilizar busque una pregunta para utilizar esa metodología. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, digamos, aquí el volumen del material que hay mucho. Entonces, mantenerse, poder pues estar como actualizados de lo que está pasando, les va a ayudar entonces a que tengan buenas conclusiones, a que elijan un buen problema, que elijan una buena metodología y hagan pues todo de una manera mucho más adecuada. Entonces, el objetivo tiene que estar claro, o sea, ustedes tienen que tener claro qué es lo que van a buscar, cuál va a ser esa estrategia para que ustedes puedan buscar esos estudios que realmente para ustedes sean relevantes. Pues aquí como estamos, lo que les estamos dando es una revisión sistemática en general, entonces, por lo tanto, aquí sí nos están hablando de qué cosas publicadas o no publicadas, porque eso depende pues del tema que uno esté trabajando. Pero pues en el caso de ustedes pues yo pensaría que ustedes van a estar siempre, o sea, deben enfocarse en lo que esté publicado como tal y que esté bien, también que la fuente en la cual esté publicado pues sea de confianza, que tengan los criterios, cómo es que ustedes qué es lo que ustedes van a escoger. Y de esa manera pues ustedes pueden hacer un análisis mucho más, pueden hacer un análisis mucho mejor y de mayor calidad del proceso. Entonces, la lista de los estudios excluidos y excluidos en la justificación de la exclusión. Pero como les digo, aquí les estoy diciendo cómo se hace una revisión sistemática. Lo que quiero es que ustedes aprovechen esto que hay acá para que ustedes tomen los elementos que les sirvan a ustedes para que puedan hacer una buena revisión de su tema. Y no, y quien quita de verdad, muchachos, que a partir también de esa revisión, que si ustedes la hacen y es buena y es grande, pues ustedes también puedan escribir un artículo de revisión. Sería pues, sería buenísimo para ustedes. Desde el análisis claro de los resultados de los estudios elegibles. Entonces, que ustedes puedan decir, bueno, eh, de esos artículos que encontré, realmente los resultados que ellos están, los artículos que tienen los resultados que realmente son coherentes con lo que ustedes están también buscando, cómo utilizan las estadísticas, en el caso pues que sea necesario. Eh, el informe estructurado de la revisión, pues normalmente eso le ayuda mucho a uno para poder identificar cada uno de los procesos que se están haciendo. Bueno, entonces básicamente uno formula la pregunta, realiza la búsqueda, refina la búsqueda aplicando los criterios de inclusión y exclusión, extrae los datos adecuados, evalúa su calidad, extrae los datos y va a evaluar la calidad, perdón, y validez de ellos. Y ya luego pues se sintetizan y se interpretan. Entonces debe basarse siempre en una prueba eh, y las hipótesis deben concebirse a priori, pues, o sea, qué es lo que yo estoy buscando y cuál es como la idea a la que yo quiero llegar. Porque cuando hacemos esta revisión, pues en este caso a ustedes no les aplica, porque en este caso lo que ustedes están haciendo primero es hacer una revisión como más exploratoria. Pero entre ustedes tengan más claro, muchachos, ustedes qué es lo que están buscando, y por eso soy insistente y les mandé ahora el correo con sus asesores. Mientras ustedes tengan más claro que lo que ustedes están buscando, van a ser más eficientes. Eh, Porque empezar a hacer una revisión de un tema, y por eso les decía a ustedes, los que iban a empezar como un tema así nuevo, pues cuando uno está empezando en un tema nuevo, que uno no sabe nada, pues en ese caso sí le toca a uno hacer hacer una revisión como más generalizada. Pero centrándonos en el caso de ustedes, ya debemos de irnos centrando en una búsqueda más específica para lograr identificar ese conocimiento específico que ustedes necesitan para poder desarrollar el trabajo en el cual están. Bueno, la pregunta debe ser estructurada sobre qué población de interés, qué intervención les interesa a ustedes, cuáles son los resultados que les interesan, los diseños que los diseños de los trabajos que están ahí pues sean realmente cosas apropiadas para lo que ustedes quieren desarrollar. Los criterios de inclusión y de exclusión, ya ustedes hacen esa lista de qué es lo que ustedes quieren incluir o excluir, como les contaba a ustedes, por ejemplo, en el caso de lo que yo estaba trabajando en Cúrcuma,
estoy en este momento haciendo un trabajo con cúrcuma, por ejemplo, yo excluyo lo que no esté en el idioma inglés. ¿Por qué? Porque en el inglés hay suficiente, entonces prefiero quedarme con esa información. Entonces, muchachos, todo depende de uno dónde esté parado, qué es lo que uno está buscando, qué es lo que quiere buscar. En ese caso, que ustedes empiecen a ubicarse, también por eso debemos de hacer unas asesorías individuales para que con cada uno de ustedes podamos ir identificando realmente qué será lo más importante. Por ejemplo, Andrés, en el caso que tú querías, que volvemos a lo de los temas con los datos que tú querías trabajar, que me acuerdo que son, me recuerdas de qué es que son, de qué eran, que eran farmacogenética, ¿cómo era, Son cierto? datos ¿Qué eran? genómicos, profe, sí, de Exacto. población local. ¿Vos crees? Ah, bueno, de población de acá, de local. Ah, bueno, por ejemplo, en el caso de esa que es local, o sea, yo creería que no hay dato, que no habría como información a nivel, por ejemplo, en español. Creo que no, pero puede que esté equivocado, porque quizás hay algunos trabajos que se han presentado en alguna revista que sea de las universidades acá de Colombia, pues de la Universidad de Antioquia o de la Nacional o de otras universidades que tienen sus revistas y que quizás pudieran haber publicado algo en español. Pero normalmente, por ejemplo, el tema que tú tienes, seguramente que los temas, que los artículos a los cuales vos vas a tener referencias son en inglés. Y si ustedes no trabajan en inglés, muchachos, pues hay que, pues aprovechen las herramientas que hay ya, que tenemos, herramientas que se tienen de traducción, pero sí les quiero de una vez invitar a que aquí, esto es de bioinformática, eso es un tema nuevo, es actual, son temas que a nivel mundial eh, en este momento son como de gran importancia, donde se está trabajando mucho. Así que sí, toca es trabajar más en inglés para que de una vez sepan que sí, que quizás sí pueden tener información en español, pero aquí hay que trabajar en inglés bastante. Bueno, entonces los criterios de inclusión y exclusión para uno poder hacer ese análisis de esos artículos que tengo, que voy a seleccionar, que sí voy a revisar y que definitivamente no. Y en las búsquedas, pues cuando ya se hace una revisión sistemática, se está esperando que esa búsqueda pues sea reproducible, eh, sea como una búsqueda reproducible, por eso uno coloca como especificando bien cuáles son sus resultados, eh, todo eso. Los desafíos de la búsqueda de literatura es que el sesgo de la base el sesgo de la base de datos, no es probable que ninguna base de datos contenga todos los estudios publicados sobre un tema determinado. O sea, normalmente uno va a necesitar poder explorar diferentes bases de datos. La publicación selectiva de artículos que muestran un tratamiento positivo de los efectos y significancia estadística. O sea, que no, siempre que uno va a buscar esa revisión de tema, siempre uno está esperando es que todo sea de acuerdo a lo que yo quiero que me dé. Es importante si uno puede encontrar artículos donde hay unos resultados contradictorios a lo que yo encontré, a, a lo que yo encontré, a los análisis que yo estoy haciendo. Esa información es muy importante porque me da puntos de discusión y argumentación. Entonces dice aquí que es importante buscar estudios publicados mediante una búsqueda manual de actas, congresos, correspondencia de expertos y una búsqueda de registros y ensayos clínicos, pero esto pues se basa más en artículos o temas que están más enfocados como en otros temas, sino pues en este tema que a ustedes les corresponde, que ustedes están trabajando en este momento. Quizás también en el caso de ustedes es posible que publicaciones de congresos, resu- las publicaciones donde salen los trabajos que se presentaron en los congresos, en algunos congresos van a ser útiles para ustedes porque en el caso de la IEEE tienen muchos, ellos hacen muchos congresos y muchos de ellos tienen este enfoque de bioinformática y lo que salen entonces son esos trabajos que fueron presentados en esos eventos académicos y en el caso, por ejemplo, de ustedes, eso sería importante que también que los pudieran revisar, que no se quedaran solamente en las revistas, sino en esos congresos, sería importante para ustedes también. Y quiero que lo tengan en cuenta. Lo del idioma ya lo habíamos hablado, y las citas. eh,
Esto se produce cuando se hace referencia a estudios con resultados significativos o positivos en otras publicaciones en comparación con estudios con resultados negativos o no concluyentes. Volvemos ahí como pues yo pienso que para el caso de ustedes, esto quizás, pero puedo equivocarme porque eso lo pueden también mirar con sus asesores. Si ustedes deberían de buscar entonces otro tipo de referencias o estudios donde ustedes puedan ver, eh, que yo no sé en el caso de ustedes qué tanto se publica eso, qué tanta publicación hay cuando se desarrollan estos análisis de bioinformática. No sé qué publicación puede haber de los datos fallidos cuando hablan de estos análisis bioestadísticos. Realmente yo ahí sí no tengo, de esos análisis de bioinformática. En ese sentido, yo no tengo tanta información. O sea, quizás las personas empiezan a hacer sus análisis y lo que no les da, no lo sacan. Ejemplo, con los profesores con los cuales yo trabajo de informática, pues yo trabajo la parte biológica y ellos trabajan la parte de informática. Entonces me ha pasado que yo les paso a ellos y les digo, bueno, estas moléculas, esto, por favor, es importante que evaluemos estas moléculas con estas proteínas. Y ellos empiezan a hacer, por ejemplo, los docking. Entonces los docking que no les dan, nosotros no publicamos eso, que a mí me parecería que sería importante hacer como una publicación de eso. Ya se hizo un análisis de estos compuestos, supongamos la cúrcuma, que les cuento, pues les hables porque ese es el tema que nosotros hemos trabajado. Entonces, supongamos la curcumina y yo la pongo con varias moléculas. Y entonces, no, ella no hace docking con estas proteínas. Nosotros eso no lo sacamos. Y yo no sé si en bioinformática la gente publique eso. Sí me entienden lo que les estoy hablando. Sí, sí, señora. Entonces yo no sé hasta qué punto ustedes pueden buscar eso, no sé, de esos resultados que a la gente no le da, que la gente dice que no son concluyentes, porque ese es un problema que nosotros tenemos en la ciencia, que siempre mostramos lo que da, pero lo que no da no se muestra, y lo que no da ojalá se mostrara, porque entonces así evitaríamos que otras personas en el mundo estén haciendo lo mismo que nosotros ya hicimos y que dijimos que eso no funciona. Es que eso era lo que yo tenía entendido con ese tipo de datos, que sí se Ajá. incluían porque igual es información que se está generando, o sea, de pronto no fue una mala técnica o se llegó a ese resultado por X o Y. Sí, pero entonces como esto sí nos dio, entonces nos centramos en lo que sí nos da. Y lo que no nos da, no lo publicamos porque estamos ocupados en publicar lo que sí nos da. Entonces estoy hablando que eso es lo que yo he visto y que yo no sé si eso mismo pase con todo el mundo o realmente si hay una revista hayan unas revistas donde, por ejemplo, se saquen esos datos. Incluso hace poquito me di cuenta que hay unas revistas que se están dedicando a eso, a sacar a sacar esos estudios de esas cosas que uno dice, no, yo hice esto y no encontré un resultado positivo. Bueno, entonces muchachos, esto se los recuerdo porque ya se los había contado, pero se los vuelvo aquí a contar. Ustedes recuerdan que para hacer las ecuaciones de búsqueda como unos términos, que son los mesh, que es el que uno utiliza en inglés, o DEX, que es el que se utiliza en español. Realmente yo buscaría como con Mesh, pero si ustedes quieren también utilizarla en inglés y en español, ya eso es algo que ustedes deciden con sus asesores, eso no lo tengo que decir yo. Por eso les mando los correos y ustedes trabajan como ustedes quieren. Entonces es lo mismo, que la diferencia es que uno es en inglés, otros son en español. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en esto? Yo a ustedes les mandé yo escribí un correo para que sus asesores les ayuden a ubicar cuáles son las palabras claves que ustedes van a utilizar. Luego ya con las palabras clave, lo que yo les invito a ustedes, ahí están los términos aquí, los mesh los encuentran en esta página y los dex los encuentran en esta página. Igual, muchachos, yo creo que esto ya ustedes lo pueden de una vez meter a una IA y pedirle a la IA que se los busque y él se los busca pues sin necesidad de ingresar ahí porque es la IA la que entra y hace todo el análisis. Entonces ustedes pueden escribir su ecuación de búsqueda y luego le pueden solicitar luego a la IA que les ayude a mejorar esa ecuación de búsqueda, incluyéndole los términos, pues de acuerdo si es español o inglés, pues ya lo que hemos dicho, si es mesh o edX. ¿Es claro lo que dije?
sea, como no los veo, me toca estarles preguntando. Listo. Sí, señora. Eso, entonces ya con eso ustedes hacen sus ecuaciones bien especiales y muchachos, momentico, por favor. Muchachos, estoy en clase. Ay, tan lindas. Gracias, ay, tan lindos. Ay, tan lindos. Muchachos, muchas gracias. Sí. Bueno, ay, perdón por ahí el momentico. Entonces, con sus ecuaciones de búsqueda ya vamos a buscar esas bases de datos y empezar entonces a seleccionar los artículos que nosotros queramos. Es importante entonces también saber qué es la recopilación de datos que ustedes quieren buscar. No solamente se trata de que logren identificar, o sea, inicialmente hay que identificar las palabras claves para buscar mis artículos, pero luego, posteriormente, tengo que tener claro qué es como los datos realmente que yo quiero extraer de ahí, que me parecen importantes, que eso es lo que ustedes luego van a hacer. Entonces, dicen, es importante diseñar un formulario de extracción de los datos específicos que ustedes quieren extraer. Y de esa manera, pues ustedes realmente van a poder ir analizando todo lo que ustedes deseen. Cuando se hace una revisión, ya un review como tal, pues una revisión sistemática que uno va es que uno va realmente está centrado en hacer la revisión y uno va a publicar una revisión de un tema y está buscando un tema y analizándolo y quiere conectar toda la información que se ha generado sobre el tema para darle un hilo conductor, para darle un sentido, para hacer un análisis, para contar una historia, para llegar a la concepción de la concepción de algo que, por ejemplo, ustedes saben que, o no sé si ustedes saben, pero las revistas como más importantes en ciencia, por ejemplo, son los annual reviews, eso es súper teso, y el que saca los artículos allá, eso es como para la gente más top, y esos artículos allá son unos artículos súper excelentes. Entonces, cuando ya se va a hacer es algo así, pues como de ese nivel, o por ejemplo, muchachos, cuando lo que por ejemplo, en medicina, como las directrices que hay en medicina para los protocolos que se utilizan en una enfermedad. Entonces, supongamos, para cáncer de mama. Entonces, a las personas que tienen cáncer de mama, entonces el procedimiento es ese, hay que hacerles estos exámenes, hay que indicarles estos exámenes, hay que hacerles este tratamiento. Las personas que tienen esa sintomatología, entonces se van a ir para quimioterapia. Los que tienen esta, entonces además de quimioterapia, le hacemos radio. O a estas personas hay que hacerle cirugía y radio y quimio. Y entonces a esta persona se le da tal quimio, a esta otra se le da tal quimio. Todos esos protocolos que existen, eso también se elabora a partir de revisiones de este tipo. Entonces, por lo tanto, pues obviamente, dependiendo de el impacto que va a tener esa revisión, pues eso, cuando se va haciendo esos análisis de esos artículos que se están obteniendo y de esas evidencias que se están buscando, pues normalmente se utiliza que no solamente sea revisado por una sola persona, sino que hayan varias personas revisando, lo que se llama como un consenso de expertos, y varias personas deben de revisar el tema para poder estar seguro que las conclusiones que está llegando una persona, pues son las mismas que llega otra, que llega otra y que llega otra y que llega otra. En el caso de nosotros, pues nosotros no necesitamos en el caso pues de lo que ustedes van a hacer, pues no necesitamos que varias personas estén revisando la información, ¿no? Porque ustedes están estructurando algo para ustedes poderlo presentar. Entonces, cuando van a hacer algo que tiene que ver con ensayos, con informes que van a tener como un efecto importante para construir políticas de salud, de economía, lo que sea, pues entonces se debe de, se va haciendo como una selección de cuáles son esas evidencias que se van a ubicar, que se van a seleccionar o no. Entonces, por esto, en este caso, por ejemplo, de cuando se están haciendo ensayos, se están evaluando algún tipo como de medicamento, bueno, algo pues un poco como más específico, entonces ocurre lo que se llaman los ensayos controlados, donde pues se van a buscar los ensayos que sean más, como de mayor importancia, de mayor rigurosidad para poder ser utilizados en los informes que se van a realizar. Entonces, hay unas estrategias para uno evaluar la calidad de esa literatura que se están trabajando.
más cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con ensayos clínicos, con medicamentos y eso, pues obviamente que tiene que haber unos instrumentos mucho más especializados, sí, con mayor, eh, donde hayan como elementos donde permitan identificar bien la calidad de todos los ensayos que se están haciendo. Eso se los estoy contando solamente porque pues, es como parte de lo que estamos conversando, pero pues obviamente que en el caso de ustedes lo que estamos buscando en esta revisión pues es otra cosa. De todas maneras, también en una de las partes que yo les voy a enviar, es importante, muchachos, que uno haga una evaluación de la calidad de los datos que uno está encontrando. Y era lo que venía hablándoles ahora y lo que Andrés preguntó. No sé, de pronto un artículo que todavía está en preprint, un artículo que está en una revista que no pertenece a esas bases de estos indicados de calidad, la JC o la SCR. Eh, o sea, tenemos que definir unos parámetros de calidad de lo que nosotros vamos a utilizar. Y esos parámetros de calidad, pues, dependerán también de qué tan avanzado es el trabajo que yo estoy haciendo. Cuando es una cosa que es como inicial, pues obviamente, seguramente voy a tener menos parámetros de, como para yo incluir o no un trabajo. Pero a medida que yo voy avanzando en el conocimiento, seguramente yo ahí voy aumentando la calidad de los artículos que estoy trabajando. Por ejemplo, en el caso de los que van a trabajar como epigenética, por ejemplo, con Fabián, ya se ha hecho ya se ha adelantado mucho trabajo con eso. Y por ejemplo, ellos hacen lo que se llama como una curaduría de los datos con los que van a trabajar. Entonces, no es como que todo dato en el que llegue yo trabajo, no. Hay que buscar unos parámetros de calidad donde yo soy bueno, ustedes con su asesor, ustedes van a definir cuáles van a ser esos parámetros de calidad que ustedes van a utilizar para poder avanzar. Por ejemplo, en el caso del docking, eso tiene como unos valores y ellos dicen, vamos a trabajar con las moléculas que el docking tenga tal calificación. Los que estén por encima trabajamos, los que están por debajo trabajamos. Y eso como lo definen, ese parámetro de calidad de qué está incluyendo o qué no están incluyendo, eso lo hacen pues los profesores o la persona que está haciendo su trabajo de investigación, que está determinando que para él es em, cuáles son sus parámetros de calidad para el trabajo y cuáles no. Entonces, lo mismo cuando estoy revisando la bibliografía, pues entonces también yo qué voy a incluir o no en ese proceso. Muchachos, es claro, vuelvo y les pregunto, qué pena, es que no veo aquí si no le da positivo, entonces quiero saber que si me están entendiendo, si tienen preguntas o si quieren agregarme aquí información, si quieren participar y agregar información. Profe, para mí es claro. Ah, listo. Para Bueno, mí entonces, también. listo. Entonces ya después de que sí, ya hemos elegido unos, tenemos de calidad, entonces ahorita hacer una buena síntesis de esos datos, ya ustedes los han seleccionado, entonces ya empezar a uno a agruparlos y empezar a buscar realmente cuál es el resultado, cómo está. Entonces cuando los datos no son demasiado escasos o de muy baja calidad, cuando se puede sintetizar numéricamente los datos de una revisión sistemática, pues todo depende también pues de lo que yo esté buscando, de lo que yo esté haciendo y como yo me esté enfocando. Que puede entonces haber unos análisis pues estadísticos, ya depende de usted, la selección de métodos. Entonces, en la sección de métodos, cuando uno va a hacer una revisión, eso queda muy chévere, queda bonito, incluso cuando uno hace sus trabajos, uno colocar cómo hizo la búsqueda bibliográfica, cuáles son las bases que utilizó, cuál fue la ecuación que uno utilizó, cuál es ese proceso de selección que uno hace de la evaluación de la calidad de los procesos. Entonces como que hay varias formas de uno hacer esos análisis. Una que es muy importante es la del Prisma. Yo les había enviado ahí porque es que esta revisión Prisma, de verdad, es a nivel científico se está utilizando mucho porque es una forma, sobre todo para esos estudios que les estoy diciendo, que es que inicialmente eso se pensó es que cuando se reunían los consensos de los expertos a poder dar unos
unas indicaciones, estructurar unos protocolos, por ejemplo, para atender los pacientes. Esto sobre todo empezó como a desarrollarse por ese lado, cuando decían, bueno, ¿cómo vamos a atender? No puede ser que cada vez que llegue un paciente, supongamos eso, con cáncer de mama, o bueno, con cáncer de colon, entonces no es como que a ese paciente hagámosle esto y luego llega otro paciente y le hacemos esto, no, sino que ya hay un protocolo donde dice cuando un paciente llega con estas sintomatologías, pues mándele estos exámenes, cuando pase esos exámenes, pues hágale esto y luego de que pase esto y así, entonces van haciendo los médicos van haciendo protocolos de todo, de todas las enfermedades que nosotros tenemos, y esos protocolos los desarrollan quienes expertos, y esos expertos lo que hacen son unos consensos donde ellos se reúnen, y ellos ¿de dónde sacan esa información? Pues de las revisiones bibliográficas que hacen, de los trabajos que se han desarrollado. Y de esa manera es que se va como estructurando ese conocimiento científico en el área pues específico de como de la medicina. Por lo tanto, ellos necesitan como unas guías y unos estándares de cómo vamos a hacer eso y que quede de una forma también quede bien estructurado y organizado y no es como que cada uno vaya leyendo lo que sea y lo diga de cualquier manera. Entonces vamos a organizar. Y aquí aparece entonces esta metodología donde simplemente nos dan como unos paso a pasos de cómo uno puede hacer una buena revisión bibliográfica, tanto para revisiones de temas como metaanálisis. En el metaanálisis que hacen utilizan los datos estadísticos de los diferentes trabajos y vuelven y los cogen todos, los unen y les hacen análisis estadístico a ellos y a partir de eso pueden ellos llegar también a unas conclusiones. En el caso de ustedes, yo no sé si harán metaanálisis, o sea, podría ser que ustedes cogieran datos que ya están publicados de otras personas y volverlos nuevamente a sistematizar, pues a coger varios datos de varias publicaciones que sean similares y uno tomarlos y volver a hacerles análisis para saber qué tan acertado o no. Ellos, bueno, los comparan a ellos, hacen cosas muy bonitas con esos trabajos, de verdad. Entonces, no es una forma de hacer la investigación en sí, sino una guía de publicación diseñada para ayudar a los autores a informar de manera transparente y completa por qué se hizo la revisión, qué métodos se usaron y qué resultados se encontraron. Eso es lo que pretende Prisma. Y nosotros nos hemos ido ajustando a esto, no solo a Prisma, no solamente para nosotros publicar, sino incluso para nosotros escribir todas nuestras propuestas, que tengamos una manera metodológica de buscar la información, de organizar la información que estamos utilizando para que podamos tener como que sea más efectivo lo que nosotros escribimos al final, porque muchachos, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero si no hay luego un análisis, no hay un buen análisis de esos resultados que uno tiene, pues igual tampoco se hizo nada, pues ahí hay que ponerle atención a todo eso. Entonces, en ese momento el que se tiene es el Prisma del 2020, que fue un proceso que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo. Se revisan varios documentos metodológicos, la mandaron a expertos, ha sido pues un consenso, entonces no es como que a alguien se le ocurrió, sino que es un proceso que ha venido estructurándose durante el tiempo, donde los científicos lo que buscamos es eso, ¿cómo? Porque antes no nos hacíamos la pregunta y voy a la respuesta que ustedes ahorita me estaban diciendo, pero no, antes no podemos hacer simplemente un scoping, no hacemos lo que en ese momento, esto nos ayuda a que nuestra información científica esté mucho mejor como organizada y estructurada. Entonces, se puede hacer ¿para qué hacer una revisión? Bueno, para poder mirar cuáles son los métodos explícitos para recopilar y sintetizar hallazgos de estudios que abordan una pregunta claramente formulada. El estudio es la investigación en el que se van a poder o se quieren trabajar. Desenlaces y resultados, pues son los eventos medidos, los resultados en los cuales uno ve la estimulación del punto y cuál es el efecto estadístico y preciso de ese trabajo que estuvieron haciendo. La síntesis y metaanálisis, la combinación de los resultados cuantitativos para obtener un resumen numérico global del efecto observado en diversos estudios individuales, que eso pudiera hacerlo cuando alguien lo va a hacer. Lo otro que uno quiere, pues, es las publicaciones que uno va a trabajar, con los artículos, los preprint, los tesis, su informe, ya lo que hemos estado conversando. Y en el registro cita, pues, están todos los resúmenes que uno puede encontrar. El Prisma como tal tiene una base de datos donde uno pudiera, eh, para decirle, como para estarle informando ya a los científicos qué tipo que uno está haciendo una revisión,
y uno puede de una vez dejar si uno quiere, ustedes pueden colocar, yo voy a hacer esta revisión y coloca uno la fecha y de esa manera como que otra persona no vaya a hacer como la misma revisión que uno está haciendo y que ellos puedan identificar que ya está. Pero este prisma, esto que uno coloca ahí es cuando uno va a publicar un artículo de revisión. Solamente pues les estoy mostrando que eso está por si ustedes algún día lo quieren utilizar. Entonces ahí ustedes podrían ir como trabajando. Y aquí está, pues ese consenso, ellos tienen entonces como una lista de ítem donde en cada uno de los casos uno puede ir identificando lo que uno quiere desarrollar. Entonces, allá en la plataforma, entonces uno puede colocar el título de lo que uno a, de lo que uno piensa que va a trabajar, cuál va a ser la introducción, por qué quiere uno hacer esa revisión, cuál es el objetivo que se quiere trabajar, cuáles son esos métodos de elegibilidad, qué es lo que uno va a incluir, qué es lo que va a excluir, las fuentes de información, dependiendo de las necesidades que uno tenga, de acuerdo a lo que ustedes vayan a buscar. Entonces, cuáles son esas fuentes que yo voy a buscar, cuáles van a ser las estrategias de búsqueda, cuál va a ser el proceso de selección, cómo van a extraer los datos. Entonces, esto es como muy detallado. Yo les envié el artículo y también está ahí en la plataforma donde están como cada uno de esos pasos que uno pudiera utilizar cuando va a hacer una revisión. Pues obviamente, como les digo, todos esos no lo tienen que hacer, pero es muy bueno que ustedes se fijen en estas directrices que dan acá para que ustedes vayan buscando qué es realmente lo que ustedes quieren desarrollar y lo que ustedes quieren buscar y el conocimiento que ustedes quieren adquirir. Entonces acá están los paso a paso, cuáles serían como los sesgos. Pues eso se los voy a dejar para que ustedes lo lean porque no es necesario que nosotros lo identifiquemos todo. Entonces, ustedes pueden tener unos parámetros para hacer el análisis de todo el artículo, pero también ustedes de entrada, inicialmente es muy bueno que hagan una lista para ustedes para verificar los resúmenes de una vez en los resúmenes empezar a identificar si ese artículo que que ustedes están mirando les puede servir o no. Lo que quiero decir es que uno normalmente, porque ustedes seguramente uno encuentra muchos artículos, entonces no sé, uno encuentra 200 artículos, 500 artículos, 350 artículos, usted no se va a leer 350 artículos, entonces usted primero hace un análisis de los resúmenes. En el resumen, usted, es muy bueno que usted diga qué es lo que quiero para mí que es importante que digan el título, para mí que es importante que tengan el objetivo, cuál es el método que a mí me interesa. Entonces, ustedes identificando esos puntos, le hacen un análisis al resumen y con eso ustedes pueden identificar si ese artículo les interesa para luego pasar a leer el artículo. Que no tiene sentido que ustedes le gasten tiempo a ir a analizar un artículo y que no les sirva. Entonces, esa es la función de un resumen, que dé la información básica del artículo y que de esa manera uno pueda rápidamente identificar si realmente uno le interesa el artículo o no. Porque normalmente, muchachos, cuando uno busca un tema, normalmente uno encuentra pues más de 300 artículos, más de 400 artículos. Entonces, y al final uno puede entonces decir al final cuántos estudios fueron los que uno encontró, cuáles son los incluidos versión previa a la revisión, o sea, todos los que uno encontró. Y luego entonces uno va haciendo como los análisis de estos, bueno, cuáles van a empezar cuáles son los que vamos a incluir, cuáles no vamos a incluir, cuáles son las publicaciones por las cuales yo excluyo unos artículos, y uno va haciendo todo ese análisis en esta en esta basecita de datos, y finalmente uno puede definir pues, y decir por qué uno tenía 300 artículos, al final se queda con 80 o se queda con 70 después de hacer un análisis de toda la información que hay en los artículos y ya luego uno dice, bueno, entonces ya ahora sí en base a estos 80, estos 50, puedo hacer mi trabajo, puedo hacer el trabajo. Les quiero mostrar acá una cosita.
Por ejemplo, acá. mm, yo creo que ya es. Por ejemplo, acá unos artículos que nos. Ustedes están viendo que tengo aquí en Excel. Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, ya que tengo el. Acá. Sea, acá está el artículo. Entonces, a mí que me interesa en esto que yo estoy revisando. Nosotros revisamos varios artículos, ya escogimos uno, ya está la lista de de los que nosotros tenemos. Entonces, yo hice ya aquí mi base, teniendo en cuenta lo que yo necesito buscar. Entonces, digo, ¿cuál es, en este caso, por ejemplo, identificando cuál es el modelo experimental que se trabajó? Pero esperen, las abreviaturas. En este caso, nosotros sacamos, para nosotros es importante la dosis y la intervención que se estaba haciendo, el efecto biológico que encontramos por cada uno de los extractos. Y tenemos la referencia y tenemos una conclusión. Es una manera, por ejemplo, así vamos revisando los artículos, pero ustedes pueden, o sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes finalmente terminen teniendo algo así. Aquí nosotros lo tenemos en Excel, pero ustedes pueden utilizar una IA, pues no sé, la herramienta que ustedes quieran, que ustedes eso lo van identificando con sus profesores, con sus asesores. Yo espero que eso, por ejemplo, es lo que yo pueda calificar, que pueda ser algo un producto que ustedes me puedan entregar, donde yo pueda en un momento identificar que ustedes analizaron artículos, que seleccionaron unos, cuáles no seleccionaron, y esos que seleccionaron, por ejemplo, qué son esos parámetros importantes que ustedes están tratando de identificar en ellos. Eh, ¿Quieren decirme algo respecto a esto? ¿Lo entienden? ¿Les parece? ¿Creen que eso va a ser útil para ustedes? Sí, profe, Profe, sería una forma de llevar organizado también los artículos que estamos eligiendo y los que no. A mí me parece que está bien. Andrés, no sé quién por me habló. ejemplo, cuando usted estaba construyendo ese cuadro, ¿utilizó alguna herramienta así como esta que nos mencionaba de Ryan? Creo que era que se llamaba, que era como... Sí, la Rayas me tiene muy decepcionada porque la verdad yo he estado como tratando de entrar allá y no logro, mejor dicho. Em, Esto, por ejemplo, ya nosotros nos sentamos con el grupo de trabajo y definimos, bueno, qué va a ser lo que a nosotros nos interesa, cuáles son los parámetros que a nosotros nos va a interesar de cada uno de estos artículos. Seguramente para ustedes va a haber una metodología que les interesa, bueno, no sé qué, porque eso depende del tema de cada uno. Entonces, qué es lo que a mí me interesa identificar en los artículos para poder ir sacando la información? Em, yo, por ejemplo, bueno, los otros muchachos, que les voy a mandar el correíto, ya se los mando el lunes, y me parece muy importante, como yo les había contado que yo utilizo Mendeley, se los mostré la otra vez, ¿verdad? Sino que estaba en mi casa y ese me funcionaba lo más de, no me funcionaba muy bien. Entonces aquí es donde yo tengo los referenciadores, que es muy importante que ustedes tengan sus referenciadores para cuando vayan a ir haciendo los trabajos, tengan esa información, hablen con sus asesores para ver qué referenciador quieren ellos que usen, porque en el caso mío yo utilizo Mendeley, pero creo que ellos pueden utilizar Sotero, pueden utilizar otros, entonces no hay problema, ustedes pueden tener Mendeley, Sotero, todos los que ustedes quieran, pero entonces la idea es que obviamente hagan uno que sea en coherencia con sus asesores. Una herramienta que yo pago, no sé si se las mostré la otra vez, pero es esta que me gusta, me ha servido bastante. Un momentico. Un momento. Mm,
Esta se las mostré. No, profe. Listo, entonces esta tiene casi todas las herramientas, muchachos, algunas tienen su versión gratis, su versión pagada, yo esta la estoy pagando porque me pareció útil. Entonces yo no sé, aquí por ejemplo tengo los artículos y ya los subí y él mismo me va sacando también información. Ahora, es muy importante, muchachos, se los he repetido, o sea, las IAs son muy buenas y nos ayudan mucho, pero por favor no nos podemos quedar en lo que en lo que nos hace la herramienta, sino que hay que tratar pues es muy importante que ustedes vayan y sigan, vuelvan y miren los artículos, que si esté bien la información, porque ellos no sacan todo, no sacan siempre toda la información bien. Entonces sí es una herramienta, sí apóyense, pero no es para que la herramienta haga el trabajo por uno, no. Por ejemplo, esa que es que por ejemplo, tengo este que es de cáncer y alimentos. Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo, me muestra, Sí, profe. ahí, entonces, por ejemplo, aquí me muestra cuáles son los resultados más importantes, me está hablando aquí, entonces, de esta manera yo también me ayuda a seleccionar los artículos. No estoy diciendo que paguen esa herramienta, estoy diciendo que esa herramienta ustedes pueden ir utilizando, sino que obviamente la cantidad de información que pueden trabajar, pues es menos, pues es más poquita. Y yo creo que ustedes pueden utilizarla gratis, sino que como yo ya tengo tanto, pues a mí ya gratis no me sirve, o sea, gratis ya se me queda cortica y yo vi que realmente me ayuda bastante a analizar los artículos, entonces eso me da una buena oportunidad. Voy a cerrar acá, por ejemplo. Es, por ejemplo, los hallazgos, conclusiones, y yo puedo escoger lo que yo quiera, conclusiones, pero como les cuento muchachos, pues la idea es que uno utilice utilice estas como, voy a hacer, utilice esto como, ahora aquí, metodología, eh, como una herramienta, pero ahorita hay muchas herramientas en internet que yo creo que sí, que de verdad sí vale la pena que uno las utilice, porque eso te va ayudando a que sea más fácil hacer el trabajo. Y puedo hacer acá, yo puedo preguntar lo que yo quiera y él me responde con referencias de estos artículos que yo tengo acá. Yo les voy a mandar una listica de diferentes herramientas de internet, de IAs, para que ustedes las exploren y miren a ver cuáles pueden ser útiles para ustedes, cuáles les gustan. Voy a sacar una lista de las cosas que yo conozco y tengo. ¿Les parece? Yo se las envío. Entonces ya el lunes. Bueno, muchachos, hasta ahora yo creo que por acá. Hasta aquí dejamos. No sé si tienen dudas o algo. Si no, nos vemos el jueves, todos pues en grupos, pero como les digo, les voy a mandar como unos horarios para que podamos hacer unos encuentros ya con cada uno. Listo, Voy a dejar profe. de grabar. Profe, muchas gracias. Hasta No, luego. a ustedes, muchachos.